Buenos días, mi nombre es Edgar Llanes, soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador de la carrera de Derecho, actualmente curso el sexto semestre y me dirijo a ustedes para realizar una breve explicación sobre los procedimientos especiales según el Código Orgánico Integral Penal. Primero, para mí es importante hacer un agradecimiento a mi profesor, el doctor Humberto Barzola, quien a pesar de las circunstancias que atravesamos, como lo es esta emergencia sanitaria por el COVID-19, no ha dejado de compartir sus conocimientos con nosotros, utilizando las herramientas electrónicas necesarias, dejando de lado sus ocupaciones personales. Pues bien, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 634 introduce en la normativa penal nuevas clases, obviamente, de procedimientos, denominados especiales. Estos son el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, procedimiento expedito y el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. El procedimiento abreviado. Pues bien, la regla primera de este procedimiento especial es básicamente contenida en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal. Ella nos señala que las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad hasta 10 años son susceptibles de procedimiento abreviado. El Código Orgánico Integral Penal, según el contenido del artículo 635, nos enseña las reglas que se deben cumplir para el procedimiento abreviado. Especialmente las reglas primeras que se disponen nos da a entender que las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años son susceptibles de procedimiento abreviado, como lo hemos indicado. Pues conforme a la regla que le hacemos referencia, las infracciones que se acogen al procedimiento abreviado son aquellas que son sancionadas con pena de hasta 10 años. En materia de tránsito, por lo general, los delitos de tránsito son sancionados con penas de prisión, es decir, que no superan los 5 años, salvo el caso anteriormente manifestado. Por ende, es importante cumplir con las siguientes reglas. Las infracciones sancionadas con pena máxima de hasta 10 años, las propuestas de la fiscal o el fiscal pueden presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparación de juicio. La persona procesada, obviamente, deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le está atribuyendo. El defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya presentado su consentimiento libremente, como lo hemos expresado anteriormente. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado. En ningún caso, la pena por aplicar podrá ser superior o más grave, obviamente, a la sugerida por la o el fiscal. El trámite para poder interponer el procedimiento abreviado es el siguiente. El fiscal propondrá a la persona procesada y al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena. La defensa de la persona procesada pondrá en su conocimiento la posibilidad de someterse a este procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias del procedimiento abreviado. La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes conforme a lo previsto, obviamente, en el Código Orgánico Integral Penal, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el código indicado. El fiscal solicitará por escrito, de forma oral o a sometimiento y a procedimiento abreviado al juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada en la audiencia. El juzgador recibirá la solicitud y convocará a los sujetos procesales dentro de las 24 horas siguientes. Audiencia oral y pública en la que se definirá si acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si este procedimiento es aceptado, se instalará dicha audiencia inmediatamente y se dictará la sentencia condenatoria, obviamente.
El procedimiento abreviado tiene como finalidad aceptar la responsabilidad en el cometimiento del delito que se juzga, así como también está listo a reparar en forma íntegra el daño ocasionado, por lo que el procesado acepta la pena que se va a imponer y que la fiscalía solicitará. A ello se debe que el fiscal y el defensor del procesado están en la obligación de netamente hacerle conocer en forma clara el alcance del procedimiento abreviado. Solo con la aceptación del procesado se podrá instalar dicha audiencia oral y pública. La rebaja de la pena que se impone, que podrá ser menor al tercio de la pena mínima, será obviamente las previstas en el tipo penal del Código Orgánico Integral Penal. Pues bien, vamos a analizar el procedimiento directo. Este se encuentra en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal y determina básicamente que este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Procederá en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. Para poder establecer un procedimiento directo es importante cumplirse las siguientes reglas. Pues primero, este procedimiento concentrará, como lo indicamos, todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la que rigen por las reglas generales previstas en el COIP. 2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años, y los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Esto básicamente en los que son calificados como flagrantes. 3. La o el juez de tránsito, en cuestión de tránsito, será competente para sustanciar y resolver este procedimiento. 4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará el día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de 10 días, en el cual dictará sentencia. 5. Hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de prueba por escrito. 6. De considerarse necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte, el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día y hora para su continuación, que no podrá obviamente exceder de 15 días a partir de la fecha del inicio de la audiencia indicada. De no asistir la persona procesada a la audiencia, el juzgador obviamente podrá disponer su detención con el único propósito que el juzgado comparezca exclusivamente a la audiencia antes indicada. Si no se puede ejecutar la detención, se procederá de acuerdo a las reglas establecidas en el mismo Código Orgánico Integral Penal. La sentencia dictada en esta audiencia, de acuerdo a las reglas del COIP, es de condenatoria o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial. En cuanto al procedimiento expedito, básicamente se encuentra en el artículo 641 del Código Orgánico Integral Penal y de forma expresa indica que las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante el juzgador competente, la cual se regirá por las reglas generales previstas en el Código Orgánico Integral Penal. En la audiencia, la víctima y el denunciado, si corresponde, pueden llegar a una conciliación, salvo en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en conocimiento del o el juzgador para que ponga fin al proceso. No corresponde, según lo dispuesto en el artículo anteriormente mencionado, conocer que las contravenciones de tránsito son susceptibles de procedimiento expedito, lo que básicamente significa que el contraventor, tómense en cuenta, y eso debemos obviamente tener presente, el conductor que presuntamente ha cometido una contravención se lo califica como tal, como contraventor. El fin es llegar a una conciliación entre la víctima y el denunciado, y son susceptibles de procedimiento expedito las contravenciones de tránsito flagrantes o no. De cumplirse así, pues es importante indicar que la persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito dentro del término de 3 días, contados a partir de la citación, para lo cual el impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante la o el juzgador de contravenciones de tránsito.
Asimismo, el juzgador sumariamente en una sola audiencia convocada por parte para el efecto en donde se le dará al infractor el legítimo derecho, obviamente, a la defensa. La boleta de citación que no sea impugnada dentro del término de 3 días se entenderá como aceptada voluntariamente. El valor de la multa será cancelada en las oficinas de recaudaciones de los gobiernos autónomos, también en temas de tránsito, obviamente, de la Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador y obviamente todos los organismos de tránsito autónomos de acuerdo a los GATS municipales, gobiernos autónomos descentralizados. El plazo para pagar dicha multa obviamente es impuesta de acuerdo al grado por el cometimiento de una contravención de tránsito. Es el de 10 días siguientes a la emisión de la boleta de citación, o mejor, a la fecha en que fue citado el contraventor, obviamente. Si esta multa no se llegase a pagar, esta generará obviamente un interés. La boleta de citación constituirá título de crédito para dichos cobros no necesitados para el efecto de sentencia judicial. Como título de crédito, el no pago obviamente generará interés. La sentencia dictada en esta audiencia, de acuerdo con las reglas obviamente del Código Orgánico Integral Penal, será de condena o ratificatoria también de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial de Justicia únicamente si la pena es privativa de libertad. La aceptación voluntaria del cometimiento de las infracciones no le eximen de la pérdida de los puntos de la licencia de conducir. Lo que también es importante indicar es en cuanto al ejercicio de la acción penal privada. Pues bien, mis queridos compañeros, es importante indicarles que el titular de la acción tiene amplio poder dispositivo sobre ella, pues su manifestación de voluntad es indispensable para que se inicie, obviamente, el proceso penal por los delitos indicados, obviamente, puede ser en el artículo 415 del COIP. Pero no está obligado a presentar la querella y aún después de presentarse la puede renunciar o perdonar expresa o tácitamente. Entre otras formas, como señala el artículo 647, número 4 de dicho cuerpo de leyes, recalco que la acción que crea la violación al derecho penal es pública y la ejerce el Estado por sus propios medios, es decir, la Fiscalía, por excepción de ciertos delitos como el de la calumnia, son de acción privada. Y en este último caso, el Estado se limita obviamente a garantizar al particular interesado en que la conducta del obligado se conforme con el precepto, dándole los medios para conseguirlo de forma coactiva. Aquí obviamente el Estado considera que la conducta obliga en atención a determinado sujeto a cuya voluntad deja su ejecución, en atención al principio dispositivo señalado en los artículos 168 numeral 6 de la Constitución de la República y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los delitos de acción privada son aquellos cuya acción penal persecutoria pertenece solo al ofendido, por tal exige la actividad del querellante. El catálogo de los delitos de acción privada se encuentra en el artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, son aquellos cuya acción penal persecutoria pertenece solo al ofendido y excluye a la Fiscalía como parte procesal. Y por tal, recalco, exige la actividad del querellante. Recordemos que, obviamente, es importante indicar que un delito es una acción. Por el elemento material básico del delito, es una conducta humana, por regla general. Una acción típica, como ya lo sabemos, porque a esta conducta debe estar descrita expresamente por la ley penal del Código Orgánico Integral Penal. Y antijurídica, porque la conducta debe ser contraria al derecho culpable. ¿Por qué? Porque esta acción la puede ser impugnada y reprochada, ya sea a título de dolo en los casos más graves o de culpa en los casos menos graves. Gracias, compañeros, esto es todo. En cuanto